Hola, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Bienvenido a mi podcast, que lo hago con mucha ilusión y poco a poco acierto en la edición. Pero bueno, espero que poco a poco vaya mejorando el sonido y que cada vez se pueda escuchar mejor. Mira, normalmente siempre pido ayuda, ¿no? Para que me deis temas para los podcasts, así que si escucháis este podcast y me queréis escribir por redes sociales o por correo electrónico temas que os puedan resultar interesantes, lo agradeceré mucho porque yo siempre estoy como que moviéndose de qué voy a hablar. Y en este caso, pues a raíz de la sugerencia de una compañera, os voy a hacer un podcast de las adicciones y de cómo yo las veo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí como siempre y muy bienvenido. Bueno, lo primero que vaya por delante, que yo no soy juez de nadie. Las adicciones generalmente van a ser acciones normales, es decir, cosas que hacemos todos, pues el sexo, o tener pareja, o comprar, o beber alcohol, o en algún caso yo no lo hago, pero bueno, pues tomar algún tipo de droga, a lo mejor de vez en cuando ilegal. Pero el problema que tiene este tipo de acciones es que lo consideramos adictivo cuando escapa a nuestro control, cuando es algo que si ya no tenemos a la persona o no tenemos la sustancia o no podemos hacer esa opción, sufrimos muchísimo. Por lo tanto, la adicción, más que, digamos, cualitativa, en la mayoría de los casos se va a convertir en algo de tipo cuantitativo. Es decir, necesito hacer algo porque es la única manera que tengo de resolver la ansiedad, de resolver el malestar, la sensación que tengo de vacío, lo que sea, ¿no? Y esto incluso puede atender a muchas cosas. Y después también hay que ver que la mayoría de las conductas impulsivas, que no se consideran normalmente adictivas, para mí de algún modo tienen un componente adictivo o de adicción, porque veremos que están relacionadas con la dopamina, lo explicaré luego. Por ejemplo, la bulimia, ¿no? El darme atracones, ¿sí? Es algo como que está muy relacionado con la sensación que tengo cuando me doy al atracón de recompensa. Que luego vendrá culpa, vendrá malestar, que ya explicaré luego por qué, pero que es algo que en ese momento tengo muchísima ansiedad y no puedo de ningún modo evitar. Así que cuando hablemos de adicciones, quiero que quede claro que no estoy juzgando a nadie, que hablamos de adicción cuando la sustancia o la acción o, o lo que sea escapa al control de la persona. Bueno, la adicción es, como podéis imaginar, es una acción, luego veremos que puede ser a muchas cosas, que de algún modo uno no puede controlar, que siente muchísima ansiedad y tiene que resolver esa ansiedad haciendo algo que le calme la ansiedad. Dentro de las adicciones a mí me gusta diferenciar dos tipos. Una que está más relacionada con la serotonina, se cree que son personas que tienen mucha serotonina, que son personas que la adicción, ya hice un podcast sobre esto, viene por el esfuerzo, ¿no? Es correr maratones, subir montañas corriendo, subir cumbres. Para esas personas lo importante es el esfuerzo. El problema es que cuando logran algo, inmediatamente necesitan otro esfuerzo mayor, ¿vale? Está muy relacionado con la culpa, con el perfeccionismo. Son personas muy exigentes, yo creo que yo me incluyo entre ellas, y son personas que están como constantemente buscándose retos e incluso poniendo en peligro su salud o su vida porque cada vez los retos pueden ser más extremos. Y sí, os estoy contando esto y pienso, sí, tú eres así. Pero hoy os quería hablar más de las adicciones típicas, ¿no? Que son más impulsivas. Las adicciones están relacionadas con un neurotransmisor, que es la dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, que es un neurotransmisor que va asociado a la adrenalina, es un neurotransmisor que cuando nosotros tenemos esperanza o algo nos gusta, pues sube mucho y entonces se produce mucha ansiedad y tengo que resolverlo ya, ¿no? Se da muchísima impulsividad. Esta dopamina está relacionada pues, con millones de cosas. Lo que pasa es que es una sustancia también que incluye muchas sustancias químicas como la cocaína o la anfetamina o incluso el tabaco, perdón, pero veremos que también se va a producir en situaciones en las cuales uno tenga una sensación de recompensa o de alivio, que puede ir desde comprarme una ropa bonita hasta abusar sexualmente de los niños. Y perdona que ponga este ejemplo tan burdo y tan extremo, pero es que es así. Entonces, lo que va a ocurrir es que las adicciones lo que van a suplir es una sensación de ansiedad que va a producir una sensación de calma y que posteriormente se tiene que repetir para poder volver a realizarse. Por ejemplo, para mí el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, pues sería un tipo de adicción, ¿no? En el cual la persona tiene un pensamiento, un miedo, hace una compulsión,
que se alivia y por lo tanto cada vez tiene que hacerla más veces, ¿no? Y mientras más la hace, más ansiedad tiene y más necesita hacerla. Entonces yo las adicciones las diferencio en varios tipos. Diferencio adicción a las personas, y ahí es donde entraría todo lo que es la dependencia emocional. Tendríamos también adicciones a sustancias químicas, ¿no? Que podrían ser legales o ilegales. Legales pueden ser, por ejemplo, la benzodiazepina, lo que son los ansiolíticos, producen muchísima adicción, pero también la cocaína, la anfetamina, el MDMA, en fin, la marihuana, todas las drogas que queráis. Adicciones a, si queréis, acciones, por ejemplo, una persona que sea... El otro día una compañera me comentaba que había un paciente suyo que tenía que masturbar a su perro y que cuando lo hacía sentía mucha culpa y que posteriormente se sentía muy mal. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues funciona que yo hago una acción, cuanto más escabrosa o más desagradable sea, mejor, porque entonces mientras la estoy haciendo no puedo pensar en otras cosas que a lo mejor me molestan. Cuando la hago siento alivio, siento calma. Posteriormente viene mucha sensación de culpa que me provoca muchísima ansiedad, pero a medida que la ansiedad va aumentando necesito volver a hacerlo, aunque yo me prometa que es la última vez que lo voy a hacer. Y esto vale tanto para este paciente que masturbaba a su perro, como por ejemplo el sacerdote de Bolivia que se veía en los diarios como se juraba y se prometía una y otra vez que no iba a hacerlo más, pero seguía abusando de los niños de allí, del seminario. Adicción también a acciones puede ser, por ejemplo, lo que es la compra compulsiva, puede ser también puede ser, por ejemplo, los videojuegos, el ver series compulsivamente, todo esto, comprar en Amazon, está muy pensado todo en relación a la dopamina y una sensación de urgencia, de que lo necesito ya y que no puedo esperar. Y que si no lo tengo ahora, lo voy a perder y lo voy a pasar muy mal. Otra adicción que es muy frecuente es la adicción a la ludopatía, ¿no? Por ejemplo, donde lo que está en juego es todo el tema de la recompensa, es decir, la incertidumbre de si voy a ganar o no voy a ganar, hace que cuando esté en ese momento, es un momento totalmente hipnótico, de trance, y me da absolutamente igual lo que esté pasando alrededor. Por lo tanto, cuando deje de jugar, me va a venir un bajón enorme, y lo que va a venir es una necesidad al poco tiempo, otra vez igual que cuando hablaba antes del chico este que masturbaba el perro, de tener que volver a hacerlo. Porque entender algo, cuando la dopamina sube, se produce mucha euforia, pero cuando la dopamina baja, se produce mucha sensación de vacío y de ansiedad. Y lo que la persona necesita es volver a hacer algo que le produzca calma. ¿Qué ocurre? La dopamina es un neurotransmisor excitatorio y termina de algún modo haciendo que las neuronas se produzca apoptosis, terminas muriendo. Y esto es lo que explica lo que es la habituación, ¿no? A medida que nosotros consumimos droga, bueno, yo no consumo droga, pero si alguien consume droga, o juega ludópata o hace compra compulsiva, la necesidad de hacerlo va a aumentar cada vez más y va a tener que ser mayor porque necesita mayor cantidad generar mayor cantidad de dopamina o mayor cantidad de droga o hacer acciones todavía más escabrosas porque tiene menos receptores. Por lo tanto, para conseguir la misma sensación, tiene que hacer algo más intenso, más peligroso, más desagradable, ¿sí? Más arriesgado. Y esto lo que llamamos habituación, es decir, la persona cada vez le cuesta más conseguir la recompensa que conseguía al principio y por lo tanto tiene que hacer cosas más complicadas. ¿Por qué el porqué de las adicciones? ¿Por qué nos volvemos adictos? Bueno, en mi opinión, la diferencia o gran parte de la diferencia, a no ser que sea una sustancia química, pero en la mayoría de los casos, la adicción viene no por conseguir un placer, sino por evitar un malestar. Es verdad que la mayoría de las adicciones al principio nos producen esa sensación de recompensa, claro, obviamente si no, no lo repetiríamos, pero llega un momento que cuando se repite varias veces es la ausencia de esa acción, de esa sustancia, lo que ya nos produce el propio malestar. Y el tomar esa sustancia o el hacer esa acción nos produce una satisfacción a corto plazo que se satura muy rápido y que tiene que hacerse que se repita. Lo que sabemos es debido a que el ser humano es un animal social que en la mayoría de los casos las sensaciones de las adicciones están asociadas a sensaciones muy desagradables de malestar, de vacío, que suelen estar muy relacionadas con sensaciones de culpa o de vergüenza o de miedo o de rabia y por lo tanto dependiendo también de qué acción adictiva la persona haga podemos saber más o menos qué tipo
de emoción en la que está detrás. Por ejemplo, si alguien toma una sustancia que lo que le va a producir es una inhibición en la conducta, pues entonces lo que estaríamos pensando es que esa persona tiene rabia. Por ejemplo, cuando alguien toma marihuana, la marihuana te va a sedar. Por lo tanto, la persona lo que está intentando es como calmarse. Por ejemplo, cuando una persona se da atracones de comida, lo que pensamos que está es rellenando la sensación de vacío. Por lo tanto, estaría relacionada más con la soledad. Cuando muchas personas, por ejemplo, toman cocaína, estarían más relacionadas con una sensación de vergüenza, ¿no? De sentirse fuertes, poderosos, que pueden con todo. En algún caso, algunas personas que toman cocaína lo que quieren es calmarse, tiene un efecto paradójico, pero eh, como veis las cosas son muy complejas, pero la mayoría de las veces las personas que toman cocaína las toman en entornos sociales o en entornos donde necesitan sentirse fuertes o sentirse que son poderosos. Por lo tanto, por ejemplo, la culpa puede venir porque el alcohol, por ejemplo, ¿no? Una droga típica para enmascarar el- la culpa. Y normalmente las conductas que suelen ser conductas muy bizarras, parafílicas, en temas de sexualidad y cosas así, que son conductas anormales en la sexualidad o conductas de... Esas suelen estar muy relacionadas con sensaciones de vacío, con sensaciones como de vergüenza, pero también de soledad. En cambio, cuando son conductas, por ejemplo, que estén más relacionadas con una adicción al sexo, de una forma como muy, un sexo muy intenso, muy repetitivo, lo que suele haber también es muchísima rabia detrás. Por lo tanto, no nos vale con saber que una persona se droga, sino que también, como siempre, tenemos que saber qué función está cumpliendo la droga y qué emoción trata de enmascarar. El tratamiento, bueno, todas las adicciones, absolutamente todas, el tratamiento pasa por lo mismo, por un protocolo de abstinencia, de pasar esa ansiedad, de conseguir que el cerebro pueda aprender a regularse, a no tener ansiedad, a tener calma sin esa acción, sin esa sustancia, sin esa persona. Esto a veces, paradójicamente, hay que tomar otra droga para que nos ayude a tolerar el malestar que nos produce la ausencia de la acción, la ludopatía o los videojuegos, o de la persona, la dependencia emocional o la adicción a la heroína en el caso de alguien que sea drogadicto. Hay que darle otra droga que le ayude a calmar la ansiedad, porque solo de ese modo vamos a poder hacer un tratamiento psicológico para poder entender qué está ocurriendo, pero insisto, en paralelo hay que hacer un tratamiento cognitivo-conductual muy severo para que no puedan volver a tomar droga. Y pensar una cosa, el cerebro de un adicto es adicto toda su vida. ¿Por qué? Porque el cerebro ya lo probó y le gustó. Y eso, por ejemplo, sabe cualquier fumador. Yo cuando haciéndose para dejar de fumar se lo explicaba, ¿no? Digo, si te fumas un solo cigarro, vas a empezar a fumarte al día siguiente un paquete entero. Y así es, ¿no? O como dice una amiga mía, cocainómano mal curado, alcohólico seguro. Por lo tanto, el protocolo tiene que ser basándose en los síntomas actuales para poder frenar la necesidad de consumir, pero también en un trabajo profundo con las emociones para que cuando sientan ese vacío o esa sensación de vergüenza o de rabia o de culpa, tengan otras herramientas para poder calmarse. Porque si vuelven a consumir o a hacer la acción que hacían, rápidamente van a recaer. Bueno, nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Espero que haya resultado interesante o al menos que os haya dado un punto de vista un poco diferente sobre las adicciones. Muchas gracias y hasta pronto.